Buenas tardes, ¿cómo están alumnos del séptimo grado? Les saluda la profe Romina. El día de hoy estaremos desarrollando un nuevo contenido en la disciplina de Historia y Geografía. Para ello me gustaría que tengan a mano sus materiales en la página 53. Observamos en pantalla dos conceptos que serán claves para el desarrollo de clase. Primeramente tenemos a la orografía. Dice que es la parte de la geografía física que trata de la descripción de las montañas. Por otro lado tenemos la hidrografía, que es la parte de la geografía física que trata de la descripción de las aguas del globo terrestre. Haciendo un poquito una comparación, entonces, hablamos de orografía cuando se trata de la descripción de las montañas. Y hablamos de hidrografía cuando se trata de la descripción de las aguas. Muy bien, entonces hoy estaremos desarrollando la lección número 19, orografía e hidrografía de Paraguay y América. Vamos a mirar un poquito las formas que adquiere el relieve americano y la influencia de la orografía en las actividades humanas. Bien, primeramente vamos a observar un poquito el mapa orográfico de América. También me gustaría que ustedes tengan sus materiales. Vamos a ir un poquito mirando si tienen alguna regla y algún lápiz de papel para ir marcando lo principal. De esa manera será más fácil realizar el ejercitario. Bueno, primeramente tenemos la orografía de América. Vamos a mirar un poquito la parte del norte, la parte central, la parte insular y la parte del sur. ¿Verdad? Como sabemos, tenemos 4 estructuras de América y vamos a ir mirando un poquito cómo son en todas las Américas, ¿verdad? Ya sea en el norte, en América Central, en América Insular y en América del Sur. Primeramente vamos a mirar un poco en América del Norte, que nos dice que el sistema de roquerías o rocallosas arranca desde Alaska hasta la Sierra Madre Occidental, ¿verdad? Podemos fijarnos también aquí que los terrenos son estrechos, frutales, por ejemplo, tienen ríos cortos, el clima a veces también es templado, frío, ¿verdad? Subtropical. Luego tenemos las mesetas. Antes que nada, vamos a definir un poco que las mesetas son llanuras elevadas respecto al nivel del mar. Podemos fijarnos aquí que en América del Norte se encuentran varias mesetas, como por ejemplo la meseta de Alaska, de Columbia, de las Lavas, de la Gran Cuenca, la meseta del Colorado, la meseta mexicana, y también tenemos las llanuras. Es aquí donde me gustaría también que vayamos marcando y subrayando un poquito, ¿verdad? ¿Qué son las llanuras? Son gran extensión de tierra plana. Aquí tenemos llanuras centrales, tenemos la llanura del sur y tenemos la llanura del oeste. Bueno, en la llanura central es un poquito, vamos a fijarnos donde dice se encuentra entre el océano glacial ártico y entre el Golfo de México, ¿verdad? Aquí tenemos el océano glacial ártico y aquí el Golfo de México. ¿Cómo está dividido otra vez esta llanura central? Está dividido otra vez, vamos a decir, en llanura del norte, que se extiende desde Canadá hasta Alaska. También podemos fijarnos un poco que la llanura del sur de Canadá y al norte de los Estados Unidos, ¿verdad? Un poquito para ubicarnos aquí en el mapa. Bueno, luego tenemos llanuras del sur. En las llanuras del sur nos dice que se extiende desde el río Kansas hasta el Golfo de México, ¿verdad? Hasta el Golfo de México que ya estuvimos marcando. Y desde los montes rocallosos hasta la meseta de Cumberland. Y también habla un poquito de los principales ríos que tiene. En cuanto a la llanura del oeste, por ejemplo, es una región seca de clima semiárido, ¿verdad? La agricultura es de gran proceso. Aquí lo que nosotros tenemos que entender en cuanto a las llanuras es desde dónde se encuentra y hasta dónde, ¿verdad? Eso es lo principal, ¿verdad? Porque en el ejercitario, por ejemplo, estaremos viendo. Entonces, lo principal, como vamos a recordar entonces que en los llanos centrales está ubicado entre el océano glacial ártico y el Golfo de México. Esto otra vez se divide en llanuras del norte, desde Canadá y Alaska. Además cuenta con praderas ubicadas al sur de Canadá
y norte de los Estados Unidos. Solamente eso, ¿verdad? Ya no vamos a poner el clima ni nada. Luego, llanos del sur, que están ubicados desde el río Kansas hasta el Golfo de México, desde los montes rocallosos hasta la meseta de Cumberland. Hasta ahí entonces la ubicación desde dónde hasta dónde se extiende. Y en los llanos oestes dice que se desenvuelven en una zona seca, con un clima semiárido. Y solo eso, ¿verdad? Bueno, podemos también fijarnos donde dice costas. Cuando hablamos de las costas hablamos que es una parte de un continente o una isla que limita con el mar, ¿verdad? Entonces, aquí por ejemplo la costa atlántica se encuentra entre los Apalaches y Sierra Madre Occidental, ¿verdad? Vamos a fijarnos un poco aquí en la costa atlántica, ¿verdad? Donde nos habla. Bueno, miramos también un poquito América Central, la costa del Pacífico. Vamos a mirar un poco cómo es la costa del Pacífico. Ahora, la costa del Pacífico es muy estrecha, se halla regada por ríos y utilizándose como regadíos para generar energía, ¿verdad? Eso un poquito en la costa del Pacífico. En la costa del Atlántica nos dice, ¿verdad? Aquí en la costa del Atlántica nos dice que es ancha y pantanosa, ¿verdad? Y que recorren ríos, ¿verdad? Varios ríos. Luego tenemos la meseta que se encuentra en numerosos volcanes, ¿verdad? Y ahí un poco va nombrando cuáles son, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, tenemos una meseta, ¿verdad? Y podemos fijarnos un poquito y ubicarnos en el mapa. Luego pasamos a América Insular o Antillas, que se encuentra constituida por varias islas, ¿verdad? Como ustedes ya conocen, ¿verdad? Toda esta partecita, ¿verdad? Desde Florida hasta Orinoco y América del Sur. ¿Cómo es la zona? Es montañosa, también son visibles las llanuras y la depresión y cuenta con un clima que lo regula el mar. Muy bien, pasamos un poquito a América del Sur, donde tenemos la región del Pacífico, ¿verdad? Tenemos un poquito aquí, esta parte donde ya hablamos la región del Pacífico, que se encuentra situada entre la cadena de los Andes y el Océano Pacífico, ¿verdad? Aquí podemos mirar un poco esta partecita que es la cordillera de los Andes, ¿verdad? Ahí. Entre ahí y entre el Pacífico. Ahí esta unión, entonces sería. También podemos hablar, ¿verdad? Aquí de que cuenta con ríos cortos, ¿verdad? Va nombrando un poquito algunos ríos principales. Luego también tenemos en la zona del Atlántico, donde otra vez nos dice que desemboca del río Orinoco a través de delta, ¿verdad? También en la desembocadura del Amazonas. Entonces podemos fijarnos también esta parte, ¿verdad? La llanura, región de la llanura. Vamos a recordar un poquito que cuando hablamos de llanura, entonces hablamos de gran extensión de tierra que es plana. Aquí, por ejemplo, tenemos varias llanuras, ¿verdad? Como por ejemplo del Orinoco, del Amazonas, ¿verdad? La llanura chaqueña, varias llanuras, como ya les había dicho. Y con sus respectivos ríos también, ¿verdad? Ya sea ríos o lagos. Bien, también podemos aquí fijarnos donde dice hidrografía de América. Vamos a mirar un poquito cómo es nuestra hidrografía en América. Aquí tenemos 4 vertientes esenciales, ¿verdad? Como ya habíamos hablado, ¿verdad? Que está el océano glacial ártico, ¿verdad? Que está por aquí, como bien mencionamos. El océano Pacífico, ¿verdad? Que tenemos por aquí. Y también tenemos el océano Atlántico, ¿verdad? El océano Atlántico. Bien. Y el Golfo de México nos dice, ¿verdad? Que está un poquito acá para ubicarnos aquí en central, ¿verdad? Central. Podemos ver también acá que hay en la zona ártica, por ejemplo, que podemos encontrar en la zona del océano glacial ártico, que se encuentra el río Mackenzie, ¿verdad? Nos dice aquí que en el río Mackenzie, por ejemplo, cruza otra vez lagos, ¿verdad? Hay otra vez lagos que van cruzando. Podemos fijarnos aquí entonces en el río Mackenzie, ¿verdad? Y específicamente en el número 3. Bueno, luego tenemos la zona del Pacífico, que es la zona del océano, en la zona del océano Pacífico,
que se encuentran ya también varios ríos, ¿verdad? Como Fraser, Columbia, ¿verdad? Son también ríos acá, por ejemplo, esta parte podemos fijar acá en el número 7, ¿verdad? Luego tenemos también la zona atlántica, ¿verdad? Que donde el océano Atlántico se encuentra entre estos ríos, ¿verdad? San Lorenzo, Hudson, ¿verdad? Y el Golfo de México, ¿verdad? Como ya habíamos dicho, ahí esta parte en el Golfo de México, donde podemos fijarnos que se encuentran los ríos Mississippi, ¿verdad? Missouri también, ¿verdad? Vamos a fijarnos un poco, aquí tenemos aquí el río Mississippi, luego tenemos ahí arribita el río Missouri, ¿verdad? Todo cerquita. Bueno, vamos a mirar un poco ahora en ríos de América del Sur. También comprende 3 vertientes principales, ¿verdad? Que son el Océano Pacífico, el Mar Caribe y el Océano Atlántico. Aquí, por ejemplo, encontramos la zona del Pacífico, ¿verdad? Donde se encuentran también varios ríos, ¿verdad? En la zona del Caribe también y en la zona del Atlántico también encontramos y se divide otra vez en norte y en este. Pasamos un poquito a la cuenca del Río del Plata. Bueno, ¿cuáles forman aquí la cuenca del Río del Plata? Forman los ríos Paraná, Uruguay y los afluentes como el Paraguay. Aquí, por ejemplo, el Pilcomayo, Bermejo y más, ¿verdad? Son un poquito aquí entre otros, ¿verdad? Varios son los que componen estos afluentes. Podemos fijarnos un poquito ahora en la hidrografía y orografía de Paraguay. Vamos a pasar un poquito ahora a nuestro mapa a Paraguay. Bueno, aquí podemos fijarnos un poquito, ¿verdad? Que tenemos los ríos más importantes. Geografía pasamos aquí para ubicarnos mejor, ¿verdad? Donde nos dice que tenemos los ríos más importantes, que son el río Paraguay y el río Paraná, ¿verdad? Aquí, como bien sabemos, desde aquí empieza, ¿verdad? Esta división es el río Paraguay y el río Paraná, ¿verdad? Aquí el río Paraná. Entonces son nuestros ríos principales, ¿verdad? Y más importantes. Otra vez esto tiene, vamos a decir, donde lo bordean otra vez, donde se encuentra otra vez, vamos a decir, desde dónde se origina, en qué unión tiene con otros ríos, dónde está ubicado, cuál es su extensión. También tenemos los principales afluentes del río Paraguay, que son los ríos Pilcomayo, ¿verdad? Acá, como podemos fijarnos, aquí el río Pilcomayo, y varios ríos que tenemos aquí, como por ejemplo Ipané, ¿verdad? Que está por aquí, ¿verdad? Este es el número 11, específicamente el número 11, ¿verdad? Tenemos también al río Jejuy, ¿verdad? El número 13 para que puedan fijarse ustedes, ¿verdad? Y varios ríos más también que están alrededor. Bueno, nos dicen aquí que orográficamente, ahora ya nos vamos a la orografía, ¿verdad? Que hablamos aquí. Las elevaciones de la región oriental pertenecen al sistema brasileño, ¿verdad? Región oriental. Vamos a ubicarnos un poquito, ¿verdad? En el mapa, que esta parte es la región occidental y esta parte es la región oriental. Bien, nos dice que la oriental pertenece al sistema brasileño que nace en el Océano Atlántico. Existe un sistema principal de cordilleras que abarca las del Amambay y Baracayú. Aquí están la cordillera del Amambay, ahí, y aquí está la cordillera del Baracayú, ¿verdad? Entonces, vamos a decir que son principales cordilleras que abarcan. Bueno, luego ya está también otros, ¿verdad? Que no son menos importantes, pero ya son un poquito secundarios, ¿verdad? Bueno, pasamos un poquito a la influencia de la orografía en las actividades humanas. ¿Cómo lo que influye la orografía en las actividades humanas? Por ejemplo, vamos a decir la concentración de las poblaciones y la forma del relieve. Se observará que las llanuras fértiles y las mesetas son las formas favorables y preferidas para la ocupación humana, como así también los climas templados, los lugares cálidos, ¿verdad?
¿Por qué? Porque se encuentran en áreas agrícolas más productivas. Dependiendo entonces de cómo sea el clima, de cómo sea el suelo, ellos también van produciendo así de esa manera, ¿verdad? Y obviamente que vamos a decir gozan de un buen nivel de vida. Las montañas, por ejemplo, no han sido favorables para los grandes asentamientos poblacionales. ¿Por qué? Porque también dificulta la comunicación. Y generalmente, vamos a decir, los habitantes viven aislados, ¿verdad? Ya no cuentan con tecnologías, muchas veces no les llegan las informaciones, ¿verdad? Sino que son más apegados hacia lo tradicional, ¿verdad? En las montañas se tienen mayores depósitos de minerales. Otro factor favorable también de las montañas es la pureza del aire, ¿verdad? También, por ejemplo, se tienen saltos que se utilizan para generar energía. Pero los problemas de comunicación fueron salvados con las grandes obras de ingeniería, como por ejemplo los puentes, los túneles y también los transportes aéreos. Las sociedades humanas se interrelacionan con el espacio geográfico de acuerdo con las características naturales y su cultura. Como bien sabemos, entonces fueron desarrollándose de esa manera. Esto pudo hacer un poco que se pueda obtener un gran desarrollo, ¿verdad? Muy bien, vamos a nuestro ejercitario. Vamos a mirar un poco, ustedes van a mirar entonces van a mirar un poquito en su material donde dice caracterizo los aspectos que hacen las llanuras centrales sur y oeste. Como ya habíamos hablado nosotros y yo les había dicho para que subrayen un poquito, en los llanos centrales, llanos del sur y llanos oeste, vamos a poner solamente la ubicación, desde donde se extiende hasta dónde, ¿verdad? Así como habíamos hablado en un primer momento. Por ejemplo, llanos centrales. En los llanos centrales están ubicados entre el Océano Glacial Ártico y el Golfo de México. Se dividen en llanuras del norte, desde Canadá y Alaska. Y otra vez desde el sur de Canadá y norte de los Estados Unidos. Y solamente eso van a poner, su ubicación y la extensión, desde dónde hasta dónde. Bueno, en el número 2 dice completo el esquema teniendo en cuenta la hidrografía de América. Vamos a mirar un poquito cómo es la hidrografía de América del Norte. Habíamos hablado que en América del Norte tienen, vamos a decir, varias zonas, ¿verdad? Y vamos a poner principalmente que comprende 4 vertientes. ¿Cuáles eran esas vertientes? El Océano Glacial Ártico, el Pacífico, el Atlántico y el Golfo de México. Y entre eso vamos a ir a citar otra vez zona ártica, zona del Pacífico y la zona atlántica. Solamente vamos a poner que, por ejemplo, en la zona ártica, lo más importante, que en la zona del Océano Glacial Ártico se encuentra el río Mackenzie, que es el río principal. Y vamos a ir poniendo así de manera principal. Luego tenemos en América del Sur, que también comprenden 3 vertientes, que son el Océano Pacífico, el Mar Caribe y el Océano Atlántico, y también que tienen sus zonas, ¿verdad? Luego, en el número 3 nos dice, explico cómo está compuesta la orografía del Paraguay y de América, ¿verdad? Vamos a poner un poquito primero de América y luego de Paraguay o viceversa, ¿verdad? Podemos poner a grandes rasgos lo que nosotros entendimos, ¿verdad? Como por ejemplo, en América podemos poner que hay un sistema de roquerías, rocallosas que arranca desde Alaska, también se encuentran mesetas, llanuras, así en forma general. Luego hablamos de la orografía de Paraguay, donde podemos poner esa parte donde dice orográficamente las elevaciones de la región oriental pertenece al sistema brasileño que nace desde el Océano Atlántico. Vamos a ponerle que existe principalmente las cordilleras, que son Amambay, Maracayú, ¿verdad? Y así iremos completando entonces vamos a decir las informaciones más principales. Luego dice, explico cómo influye la orografía en las actividades humanas. Bueno, antes de pasar también me gustaría un poco que aquí en el número 3 me especifiquen Paraguay y América, ¿verdad? Para que yo pueda también mirar un poco esa diferencia. Bueno, en el número 4 dice, explico cómo influye la orografía en las actividades humanas. Vamos a ir poniendo un poco que cómo influye, ¿verdad? Ya habíamos hablado de que depende mucho de la zona,
del clima, vamos a decir, de la tierra. ¿Para qué? Para que pueda haber un buen cultivo, ¿verdad? También en cuanto a la tecnología, ¿verdad? Que al principio era muy difícil la comunicación, pero que luego se fueron desarrollando, ¿verdad? Y nada más que eso, cualquier duda, cualquier consulta, entonces estamos en línea y pueden consultar sin ningún problema. Nos vemos en la próxima clase, que tengan una buena tarde.